Hola a todos y todas. En este tercer Congreso Internacional de Innovación y Tendencias Educativas, Virginia Díaz, Larraitz Zumeta, Jara Mendía y yo, Lu Echevarría, queríamos compartir el análisis crítico del discurso multimodal en la campaña educativa de España sobre el COVID-19 desde la perspectiva de género, aprendizajes para impulsar la innovación en campañas educativas. La crisis del coronavirus se convirtió en una cuestión global, médica y económica, y aún seguimos sufriendo de sus efectos secundarios. La pandemia ha presionado a todas las sociedades de este mundo y obligó a un confinamiento social, convirtiéndose en un momento de reflexión para la sociedad global. Entre sus efectos más inmediatos, el aislamiento forzado que los distintos países sufrieron, provocando que las personas se fueran dando cuenta de lo que resulta ser realmente importante para la vida en comunidad. Además, la irrupción de la pandemia se ha marcado e interpretado no solo como una crisis de salud pública, sino también como una crisis axiológica, en la que tanto los países como las personas han ido reconociendo como importantes los aspectos fundamentales como la equidad social, de género, racial, etc. Dado el cronotopo del aquí y ahora, sin horizonte de futuro, se necesita un análisis hermenéutico del que se concebía por pandemia por la sociedad civil, desde donde se revisitaban tanto la noción de humanidad como las condiciones de su existencia, ya que indudablemente éstas habían mutado. En esta sociedad global del eje, hace rotar en el mundo es la distribución, tanto total como parcial de riesgos, de catástrofes. Tanto el riesgo como el miedo son cargas emotivas que invaden la percepción social de lo que es una situación de confinamiento. A su vez, la sociedad del cansancio resume en los problemas de derivación de glorificar la capacidad en el rendimiento de la persona. En este confinamiento ha demostrado que es difícil reconciliar la vida laboral y la familiar en un mismo tiempo y en un mismo espacio, que resultaba ser un lema que proclamaba esta sociedad, que prometía que nada era imposible. Como consecuencia inmediata, se produjeron numerosos cuadros de ansiedad y depresión por no poder cumplir esas expectativas sociales que este modelo nos imponía. Estos pequeños gestos desafiaban transformaciones que debían sufrir las relaciones personales. La biotecnología y la campaña de concienciación nos impusieron rigurosas pautas y modelos de autocontrol. Se nos sugerían persistentemente convertirnos en seres acomodáticos y que debían recurrir a la disciplina de amoldarse a las estructuras sociales y actitudes comunes. Pautas y hábitos cercanos, imperceptibles como los que imponía la tradición en cortesía, se transformaron. Estos pequeños gestos desafiaban transformaciones que debían sufrir las relaciones personales. Estrategias tras la campaña. El lema de la campaña, Quédate en casa, se vio un claro enfoque orientado a la disciplinización de la vida privada y confinada. Esta tenía como misión reconducir y readaptar a la población actitudes y creencias que neutralizaban el ejercicio de su libre elección personal. Dicho lema se perseguía normativizar unas prácticas y recomendaciones recubiertas del ejercicio de decisiones personales, pero que coartaban el ejercicio de la libertad individual de los sujetos. Mediante esta campaña se apela a la estrategia de un cambio de estilo de vida de las personas y renuncia a una vida volcada en lo exterior para el primado de la interior. Los objetivos eran analizar los modos desde que se podía leer esta campaña pedagógica, destacar un poco el papel aleccionador, comunicativo, informativo y discursivo manejado en la campaña, detectar cómo desde el discurso se construía y reproducía un sistema de valores que favorecía la inequidad en referencia a la figura de la mujer, perfilar cuáles fueron los dispositivos del poder de los modos que conformaron esta campaña, examinando desde las distintas infografías cómo se construyó una nueva realidad sociocomportamental. Y por último, desvelar el conjunto de los distintos roles socioculturales asignados a la mujer dentro de la campaña que contribuyeron a su inequidad social. La metodología empleada para la realización de este trabajo se ha empleado la metodología del análisis crítico del discurso multimodal ACDM, de la campaña que el gobierno emitió para educar a la ciudadanía en este país sobre las medidas que debían implementar en esta pandemia. Se trata así de un análisis pormenorizado a través de las distintas infografías que la conformaron. Destacamos el papel didáctico y educativo de las infografías en las que se basaba la campaña.
Se puede observar en ellas el ponderado cuidado y peso informativo que se encuentran tras cada una de estas infografías, desde las cuales se buscaba en todo momento la combinación de imágenes sintéticas, explicativas y fáciles de comprender, con el claro propósito de comunicar información pertinente y crucial. De esta forma se superponen imágenes y gráficos, tipos que puedan entenderse e interpretarse instantáneamente, que es lo que vamos a considerar como modos. En la CDM, de igual manera, son utilizados estos modos semióticos para describir los recursos, que se integran de forma transversal en modalidades sensoriales en los textos, discursos y actividades multimodales, a los que llamaremos colectivamente fenómenos multimodales. De esta forma, la ventaja del enfoque multimodal reside en que permite analizar diferentes aspectos del discurso como partes de un mismo conjunto, pudiéndose así revisar tanto aspectos verbales como visuales, reflejados en las distintas infografías que conforman la muestra. Así, los textos multimodales analizados combinan dos tipos de lógicas diferentes. El primero, el escrito de la lógica del tiempo, que es la linealidad, y las infografías, la lógica del espacio. La campaña del COVID-19 constaba de 39 infografías y se convirtieron en 14 mensajes, ya que se les iban adicionando información. Para entender cómo operan los modos, se analizaron todos los componentes en ellas, imágenes, dibujos, caricaturas, y se puso el foco en el análisis multimodal en la representación del virus COVID-19. Fundamentos del análisis. ¿Por qué comienza con una pregunta sobre el conocimiento del lector de la campaña? ¿Por qué se presentan los textos apelando al conocimiento y no de otra manera? ¿Cuál es la finalidad de esta campaña? ¿Cómo se construyen o se refieren los significados que se desprenden? ¿Por qué la elección de esas imágenes, posiciones, colores, tipos? ¿Por qué las imágenes de mujeres se prescriben las indicaciones o protocolos a seguir como sujetos siempre referenciados, condóciles, para que sean posteriormente instructores? Estos son unos ejemplos. Estos son los distintos niveles de estudio y análisis. Para este análisis crítico multimodal se ha tenido en cuenta todos los recursos y diseños a los que acude la campaña. La voz, el color, tipos de distinto tamaño, imágenes. El desarrollo del análisis sigue dos fases. El primero, identificar y seleccionar los discursos, y el segundo, analizarlos desde dos ámbitos distintos, el ideativo y el material. Análisis desde el punto de vista visual y espacial. Esta sería la primera tabla de características visuales y espaciales. En ellas tenemos en cuenta, por ejemplo, el color, el fondo azul de la campaña, que intenta representar calma del cielo, el mar, azul oscuro, coronavirus, el rostro de la piel en la figura protagonista, el color rojo del atuendo, colores primarios para destacar la esencialidad del mensaje, color verde de la interrelación con las figuras humanas. En el caso de las imágenes, se tiene en cuenta el coronavirus que está colocado al este, en posición de China y otros países del Asia en el mapa mundi, la figura de la mujer en las primeras infografías, la figura de la pareja y de ancianos en la infografía, la imagen asexuada o intergénero, no sabiendo si esta representación de una mujer o un niño, que es la que porta el papel de ilustrador, o las figuras antropomórficas corresponden a las personas de etnia blanca, siendo el color rosa claro color carne. La disposición de la infografía, en este caso, son las figuras o símbolos del coronavirus, aparecen en muchas de las infografías o figura sexuada. El coronavirus colocado en el levante proveniente del este. Un cuarto de imagen del coronavirus ubicado en el noreste del rectángulo de la infografía, informando de su inmanencia o en el cuadrante noroccidental de Europa. En el análisis desde el punto de vista auditivo de la tabla 2, veremos que se tiene en cuenta la voz, música, la lógica, la dinámica, el valor de la información y la altura de la voz. En el caso de la voz, es una voz femenina reposada en off que nos va leyendo lo expresado en el texto. La música está considerada una música blanca que carece de un valor musical interpretativo. La lógica, la línea monótona en la que se carece de sobresaltos y aceleraciones. Dinámica,
por esa línea monótona una vez que se instala en un umbral de entonación media. El valor de la información es por la voz reposada, nos lee sin expresar más allá de lo escrito. Altura de la voz, media, serena, relajante, un timbre neutro y sin alarma. Un ejemplo de esto es, pues eso, que es un problema global, las recomendaciones, los casos más graves, la coordinación y cooperación. Y estos serían los resultados. Tras el análisis de las prácticas discursivas como estrategias de gubernamentalidad del lenguaje de los riesgos que se detectó que se quedaban documentos del dominio público, términos como los de enfermedad, riesgo, contagio, pandemia, muerte a lo largo de las infografías nunca mencionados. Paradójicamente, para no atemorizar en este estado de alarma, la campaña se ha orientado hacia una población lega, en la que se replegaba la connotación a la condena por enfermedad y a sus consecuencias si la contrarían o padecían. A lo largo de las distintas infografías se detectaba la ausencia de personal sanitario y solo se apelaba como lectora a la ciudadanía en general, como voz inexperta. La campaña, tras la sucesión de sus infografías, cargó todos los modos de discurso en un contenido ideológico, acomodando la información en sus propios intereses, fomentando una lectura confinada a la mujer del rol domesticado. En su lectura se condiciona y se predisponía a la ciudadanía a ciertas actitudes, valores y creencias y posiciones interpretativas a la hora de implementar comportamientos en las interacciones entre los grupos de riesgo, con ancianos, con los niños. 3 fueron los segmentos subordinados de la población que aparecían en ella: infancia, edad adulta y vejez. La llamada al cumplimiento de la normativa y recomendaciones implicaba la disminución del contagio y el desarrollo de la enfermedad como despliegue de acción conjunta y de insurgencia ante ese agente patógeno. En conclusión, este sutil discurso multimodal, híbrido en su naturaleza, se interpela a la ciudadanía española tanto en su conjunto como un mensaje firme y prescriptivo a la corresponsabilidad y al sometimiento a ese tipo de prácticas de su nuevo devenir social. Así, el confinamiento y la domesticación de la población de este país resultó una mezcla entre resistencia y insurgencia. Para propiciar ese clima de entendimiento cordial y mundial entre las diferentes culturas, se apeló en sus últimas infografías a quiméricos ingredientes y complementos tales como la coordinación y la cooperación. Colorario final. Respecto a la figura de la mujer como hilo conductor de sus infografías, podemos decir que sigue siendo un elemento subordinado, que ostenta una lectura prejuiciosa y sesgada, se centraliza en la responsabilidad del cuidado social y la interacción sensata. A partir del análisis del discurso realizado sobre esta campaña, se detectó una lectura discriminada hacia la figura de la mujer. Esta campaña informativa, que podría haber sido el escenario idóneo para lograr la paridad y la equidad social para la mujer, fue utilizada por el aparato ideológico para su subordinación e instrumentalización. Bueno, pues esta es la idea, un poco la presentación. Es que ricasco.